con babilónicos, que nos da a entender que el pueblo de Israel ya se estaba mezclando con Babilonia, a tal grado que lo mismo, la idolatría que Babilonia tenía, el pueblo de Israel ya se estaba llegando a esa idolatría. Y puesto que Babilonia no nada más tenía un dios, la Biblia nos relata que tenía muchos dioses, puesto que es la cuna de los demonios, se puede decir hoy en día. Babilonia en esos tiempos representaba y representa eso, el cual en esos tiempos el pueblo de Israel ya se estaba alejando de Dios y ya estaban adorando a los dioses de Babilonia, el cual Babilonia tenía muchos dioses, el dios esto, el dios aquello, el dios allá, muchos dioses. Entonces de esa manera el pueblo de Israel ya se estaba involucrando a esos dioses. Por eso es que Dios ve esto y los llama y dice: ¿acaso no saben que toda rodilla se doblará en mí y que toda boca confesará que yo soy el Señor? ¿Qué nos da a entender eso? Que muchas de las veces hoy en día nosotros como creyentes estamos pasando igual que el pueblo de Israel. ¿En qué forma y en qué sentido? En que nos vamos alejando del Dios vivo, el Dios verdadero, nos vamos alejando poco a poco de aquel Dios que nos dio la vida, de aquel Dios que murió por nosotros y que por su muerte nosotros somos coherederos del reino de Dios. Nos vamos alejando de Él. ¿En qué forma? En ir aceptando a muchos dioses. Muchas de las formas nosotros como creyentes vamos fijando más la mirada al predicador y no a Dios. Pensamos que porque el predicador predica bien, pensamos y creemos que como el predicador en el nombre de Jesús echa fuera demonios, creemos que porque el predicador en el nombre de Jesús de Nazaret impone manos y es sanado el enfermo, nuestra mirada se va a Él. Decimos: yo quiero que ese hombre ore por mí. Yo quiero que esa mujer ore por mí. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene la unción de Dios. Porque ese hombre tiene la unción de Dios. Y nosotros ya no estamos desfocando el centro que es Cristo Jesús de Nazaret. Y ya vamos a su siervo, que nos da a entender que nosotros somos como el pueblo de Israel. Llegamos a caer como el pueblo de Israel. Nuestra mirada ya no está en Cristo Jesús de Nazaret, sino en el hombre. Nuestra fe ya no está en Dios, sino en el hombre. Nosotros como creyentes decimos: si fulano viene e impone su mano sobre mí y ora por mí, seré sano, seré salvo y seré restaurado. Mas no decimos: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo que Él me sanará, yo creo que Él me restaurará. Nuestra fe ya no está en Él, nuestra mirada ya no está en Él, nuestra fe, que es el autor y consumador, Cristo Jesús de Nazaret, nuestra fe, ya no lo depositamos en Él, sino que ya lo depositamos en el hombre, en su siervo, en su sierva. Y entonces es lo que el pueblo de Israel ya estaba haciendo en Babilonia. Su fe ya no estaba en Dios, ya lo más estaban haciendo costumbres. Llegaba la Cuaresma y ya sabían qué es lo que tenían que hacer. Llegaba la Pascua y ya sabían qué es lo que tenían que hacer. Pero después de esas fiestas solemnes que pasaba todo el pueblo de Israel, seguían a sus dioses de Babilonia. Ya se iban con el pueblo de Babilonia. Babilonia adoraba a un Dios y el pueblo de Israel ahí se iba. Babilonia adoraba a tal Dios y el pueblo de Israel ahí ya se iba. ¿Qué estaba haciendo? Ya estaba desenfocando su mirada y su fe en Dios. Acuérdense que mismo Dios le dio las leyes a Moisés y le dijo: no tendrás falsos dioses y no te harás imagen que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, y no lo adorarás, no le santificarás, no le pondrás tu fe, no le pondrás tu confianza. ¿Por qué? Porque Él no es Dios, porque Él no te salva, sino ¿quién salva? Aquel Dios que lo libró el pueblo de Israel de Egipto, aquel Dios que abrió el mar rojo en dos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y entonces Moisés le dieron esos mandamientos y le dijeron: solamente a Él, a Jehová tu Dios, adorarás, y fuera de Él nadie adorarás. Solamente al Dios único, aquel Dios que no lo puedes ver, solamente a aquel adorarás. Pero entonces el pueblo
pueblo de Israel, estando en la ciudad de Babilonia, se dieron de cuenta que había muchos dioses que literalmente los podían ver. ¿Qué nos quiere decir? Aquí la Biblia nos dice que todos aquellos que hacían dioses de sellos de madera o de conforme querían hacerlos, la gente, la multitud lo podía ver y decía, wow, este es un Dios, y por cuanto este es un Dios, yo me arrodillo ante él, yo clamo ante él. ¿Por qué? Pero la Biblia dice que esos dioses no salvarán, que esos dioses no sanan, que esos dioses no salvan, y que esos dioses tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan. ¿Qué nos da a entender? Que muchas de las veces es de lo que el otro domingo estábamos hablando, que el mismo demonio y el mismo diablo, que Dios lo reprenda, nos ciega nuestros ojos. ¿Para qué? Para que veamos su mentira, para que creamos en su mentira. Y eso es lo que el diablo está haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que el diablo no quiere, que realmente veamos quién es el Dios vivo. Lo que el diablo quiere, tenernos apresados. Lo que el diablo quiere, que sigamos siendo sus esclavos. Lo que el diablo quiere, que sigamos siendo su presa. ¿Para qué? Para que no seamos sanos, para que no seamos salvos. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando un hombre o una mujer realmente se levanta en Dios, no va a ser su esclavo, sino que ahora va a ser su enemigo. Y no solamente va a ser su enemigo, sino que esa persona que es liberada por Dios va a pelear por aquellos los cuales están una vez más presos por el mismo Satanás. Y es lo que el diablo no quiere, que tú seas un hombre, una mujer en guerrero. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, por la palabra guerrero, no quiere decir que vas a agarrar tu espada, tu arma, y vas a ir a pelear en contra de los seres humanos, vas a matar, no. Sino lo que Dios quiere decir, que vas a ser un guerrero. ¿En qué sentido? En que tú ahora vas a adorar al Dios vivo, en que tú ahora te vas a arrodillar ante el Dios vivo, aquel que no lo puedes ver, pero que en tu interior, en tu ser, de lo que la palabra nos dice, que en tu interior correrán ríos de agua viva. Y así como el siervo clama por las corrientes de agua viva, tú clamarás por Dios. Que nos da a entender que como no lo puedes ver Dios literalmente, como no lo puedes ver a una imagen por medio de escultura, de sello, de madera, de lo que sea, pero tu corazón y tu alma, tu espíritu, te van a revelar que hay un Dios vivo, y que ese Dios vivo te está viendo las 24 horas y los 7 días de la semana y los 365 días del año. ¿Qué nos quiere decir? Que entonces, que si Él te está viendo, pero tú no lo puedes ver, ¿qué nos da a entender? Que te puede escuchar. ¿Por qué te puede escuchar? Porque la Biblia nos dice que es un Dios vivo. Y un Dios vivo, o sea, una persona viva, puede oír, puede ver, puede hablar y puede escuchar, ¿verdad? Entonces, si Dios está vivo, de alguna u otra manera, Él nos está viendo, Él nos está escuchando y Él también habla. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros, como estamos unos seres humanos llevando el gen pecaminoso, y que no solo eso, que nuestra mente y nuestro corazón todavía están en los dioses de este mundo, nosotros no podemos verlo, nosotros no podemos escucharlo, nosotros no podemos hablar con Él. ¿Por qué? Porque hay algo que nos estorba, porque hay algo el cual todavía Dios dice, es necesario que quites todo eso de ti, de tu pensamiento, de tu corazón, de tu deseo. ¿Para qué? Para que yo pueda presentarme ante ti y tú puedas ver lo que yo quiero que tú veas. Pero es necesario que nosotros, como seres humanos, y de lo que la Biblia nos dice, nos despojemos del viejo hombre, de esas viejas costumbres, de esos viejos pensamientos, que ciertamente crecimos con esa costumbre, porque nuestra descendencia nos dio esa imagen, nos dio ese pensamiento, nos dio esa ideología, nos dio ese crecimiento. Pero no es porque el diablo lo haya querido hacer así, sino que en parte ciertamente es por el diablo, pero en parte es por nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el principio Dios nos dio libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo, y la Biblia nos dice que seamos nosotros, o
o sea otra persona, que su palabra, el evangelio, iba a ser predicado a toda criatura, que nos da a entender que mi descendencia, mis tatarabuelos, mis abuelos y toda mi familia que ya no está, algún día realmente escucharon de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios lo que hace eso. ¿Por qué? Porque no podemos llegar ante el gran trono de gracia y decir, es que Señor, tu palabra nunca llegó a mí, es que Señor, tú siempre me tuviste lejos de ti y nunca escuché de tu palabra. Eso no va a ser cierto. ¿Por qué? Porque yo creo, y escrito está, que Dios siempre actúa a tiempo y fuera de tiempo. Que nos quiere dar a entender que un día esas familias, esa descendencia que ya no está, escucharon de la palabra de Dios, escucharon del Dios vivo. Hubo un hombre, una mujer valiente en Cristo Jesús de Nazaret y les dijo, mira, yo te predico la palabra, la fiel y la verdadera. Yo te predico del Cristo vivo, del Dios sanador, del Dios cual quiere sanarte, aquel que quiere liberarte, pero te es necesario que te arrepientas, es necesario que dejes muchas cosas. Y ya hay de aquella persona que no lo quiso atender. Entonces, eso ya no es culpa de Dios, sino ya es culpa del ser humano. Hoy en día ya no es culpa de mi descendencia que yo haya crecido con esas costumbres. Hoy en día ya no es culpa de mi descendencia que me haya inculcado esa fe. Hoy en día ya no es culpa de mi descendencia que me haya invocado a esa imagen, a esa perspectiva, a esa creencia, a esa fe, la cual es incorrecta delante de Dios, sino que ahora ya depende de mí. ¿Por qué? Porque gracias a la misericordia de Dios ha llegado su palabra, ha descendido Dios aquí en este lugar, ha permitido que llegara su Espíritu Santo, el cual mucho tiempo no había sentido, el cual nunca me lo imaginaba, pero llegó un momento, llegó el día de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra y permitió que yo pudiera sentir de su Espíritu Santo, permitió que yo pueda sentir de su presencia, Él permitió que yo pueda sentir su alegría, Él permitió que yo pueda sentir su paz en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Y ahora depende de mí que si yo lo tomo o lo dejo. Ya no depende de mi descendencia, ya no depende de mi familia, ahora depende de mí que si realmente yo quiero ser como aquellos hombres el cual dijo Daniel, ciertamente estoy en Babilonia, pero en mi corazón me propongo que yo no me contaminaré con el vino ni la comida del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque yo creo en mi Dios, porque yo sigo creyendo en Jehová de los ejércitos, el cual me liberó del pueblo de Egipto. Daniel se propuso en su corazón y dijo, yo no me voy a contaminar con todo de lo que Babilonia me presente. Será el rey, será quien sea, pero yo no voy a comer de lo que él me dé. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios el cual quiero serle fiel en la escasez, en la pobreza, en la bienaventuranza y en la abundancia. No tengo por qué contaminarme, sino todo lo contrario. Aunque ande en la escasez, aunque esté en abundancia, siempre mi corazón y mi mente estará pensando que debe yo de serle fiel al Dios vivo. Y es lo que Dios quiere hoy en tiempo y hoy en día, que nosotros tengamos un corazón dispuesto a servirle a Él, sin importar dónde estés. Muchas de las veces estamos en la casa, estamos en el servicio y todo marcha bien, mi mente está en blanca, pero después del servicio, después del programa, después del domingo que viene, agarramos nuestras ideas, agarramos nuestras ideologías, agarramos nuestras malas costumbres, mala costumbre de vivir, mala costumbre de pensar, mala costumbre de hablar, mala costumbre de ver, mala costumbre de oír y mala costumbre de orar. Muchas de las veces estamos aquí en un púlpito, estamos en la presencia de Dios y todos decimos amén, Señor, amén, así sea, pero llega lunes, llega martes y nos volvemos a Babilonia, regresamos a Babilonia. Babilonia te presenta la idolatría, Babilonia te presenta la fornicación, Babilonia te presenta el adulterio, y ahí vamos como el pueblo de Israel, vamos acompañado de los babilónicos. Sí, Señor, a ti sea la gloria. Entonces es lo que Dios dice, no puedes amar
honrar dos dioses, no puedes tener dos dueños, o bien Dios o bien el infierno, pero depende de ti, que no quiere decir que hoy en día es necesario que nos pongamos en nuestra mente, tengamos una decisión clara de quién queremos ser, si de Dios o del infierno. Pero yo te doy un consejo, que es mejor que sufras hoy y no sufras la vida eterna. Yo te doy un consejo humanamente, es mejor hoy que te arrepientas de todos tus pecados y aceptes a Dios y dejes la mala costumbre, a que sigas agarrando la mala costumbre. ¿Por qué? Porque allí el gusano no muere, en el castigo eterno el gusano nunca morirá, en el castigo eterno el infierno nunca se apagará, allá en la muerte eterna nunca tendrás salvación y nunca tendrás perdón, mas ahora puedes encontrar el perdón de Dios. Y es lo que la Biblia nos dice, que el pueblo de Israel se estaba desviando del Dios vivo, se estaba enfocando y estaba caminando y ya era partícipe de las ofrendas de los dioses de Babilonia. Babilonia se extendió de repente de una gran manera, y cuando llegaron los exiliados de Egipto hacia Babilonia, que es el pueblo de Israel, Babilonia creció, pero el pueblo de Israel ya no fue de lo que Dios les dijo. Ya no fue el cual el pueblo de Israel antes hacía en el templo de Jerusalén. Porque acuérdense que antes que el pueblo de Israel llegara a Babilonia, tenían el pueblo, tenían el templo de Israel. Y en el templo de Israel, pues hacían sus servicios, hacían sus holocaustos, hacían sus ofrendas, hacían todos. Llegan a Babilonia y todo eso se fue perdiendo. Todo eso poco a poco se fue perdiendo, y entonces, ¿qué es lo que agarraron? Las costumbres de Babilonia. Las costumbres, las ideologías, las creencias de Babilonia. Hoy nos damos en cuenta, muchas de las veces, nosotros como creyentes pasamos a caer en esas costumbres de Babilonia. ¿Por qué? Porque aquí en México y en todos los estados de México siempre va a haber una potestad el cual gobierne un municipio, un estado, un pueblo. Y muchas de las veces llega el momento, llega en el día en que dicen es día del pueblo, pero en realidad no lo hacen al pueblo, sino que hacen un sacrificio, hacen ofrendas al ídolo, el cual está en una iglesia. Y muchas de las veces nosotros como creyentes caemos en esas costumbres. ¿Por qué? Porque decimos como el pueblo de Israel, no pasa nada, simple y sencillamente voy a comer, voy a divertirme y luego me regreso, no pasa nada. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios? Lo que hicimos, lo que comimos, la diversión que fuimos, ¿estuvo dentro de la voluntad de Dios o estuvo fuera de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque Dios ciertamente es un Dios fiel, es un Dios verdadero, un Dios de amor. El que te vayas a divertir no hay problema, el que comas no hay problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, ¿cómo te vas a divertir? El problema, ¿qué es lo que comes? Acuérdense que Daniel dijo esto: yo propongo en mi corazón no contaminarme con la misma comida del rey. Pero si yo soy un creyente y digo, no hay problema, yo voy a ir a deleitarme un platillo el cual ha sido ofrendado ya, el cual ha sido presentado a este ídolo fulano de tal, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando la espalda a Dios, le estoy dando paso a ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya fui a comer esa comida el cual no es para el Dios vivo, sino para una ofrenda de un Dios falso, un Dios el cual no salva y no salva. Nosotros como creyentes muchas de las veces caemos en ese error, pero Dios es bueno y Dios nos es gran misericordioso, el cual nos dice, ahora debes de tener cuidado, ahora ten mucho cuidado. No, el problema no es que comas, el problema no es que tomes, el problema no es que te diviertas, sino en dónde te vas a divertir, cómo te diviertes y qué es lo que comes. Cuando nosotros caemos en esos errores, nunca nos damos de cuenta que estamos cayendo en un error grande delante de Dios. Y muchas de las veces las consecuencias llegan. ¿Por qué las consecuencias llegan? Porque no nos era lícito hacer eso.
pero debe de entender esas cosas, debe de discernir muchas cosas. Y muchas de las veces el ser humano lo hace, ¿para qué? Para quedar bien con el prójimo. Mas nunca hacemos de lo que la Biblia nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué sentido? En que si yo ya conozco la verdad, en que si yo ya conozco la palabra, en que si yo conozco a Dios, por cuanto debe yo de amar a mi prójimo como a mí mismo, debe yo de pedirle a Dios por esa persona, que Dios tenga misericordia, que Dios le quite esas vendas en sus ojos, que Dios permita que le abra sus ojos. ¿Para qué? Para que pueda ver la realidad, para que pueda ver lo que está escrito, para que pueda ver de lo que la palabra nos dice. Por eso es que la palabra nos dice que Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo: mira, estás haciendo esto, esto y esto, mas no te das de cuenta que toda rodilla se doblará delante de mí y que su lengua enjuagará y sabrá que yo soy Dios. Que nos da a entender que esos dioses se van a arrodillar ante Dios, que esas imágenes el cual le hacen sacrificio se van a arrodillar ante Dios, que esas esculturas grandes de kilómetros de altura no nos damos de cuenta que algún día van a caerse. ¿Por qué? Porque ante Dios toda rodilla se doblará, está en el cielo, está en la tierra y debajo de la tierra. Todo ser viviente ante los ojos de Dios nos arrodillaremos. Entonces, si todas esas imágenes ante Dios se arrodillarán, bueno, ¿por qué llegar ante esas imágenes? ¿Por qué llegar ante esas esculturas y no realmente llegar ante Dios? Pero eso es lo que el diablo está en nuestra mente. Eso es lo que el diablo, que Dios lo reprenda, nos pone en nuestra mente. Es que tú necesitas ver para creer, pero si no ves a Dios, no puedes creer a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que el diablo rápidamente? Acuérdense que el diablo es astuto. Él no es el que no sabe, es muy inteligente, muy astuto. Y dice: bueno, para que tú puedas ser sanado, haz esta ofrenda a esta imagen. Para que tú puedas ser restaurado, haz esta ofrenda a esta imagen y serás sanado, salvado. Mas no nos damos de cuenta que estamos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la Biblia nos respalda: mi socorro viene de arriba, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, si mi socorro viene de arriba, ¿por qué ver literalmente hacia abajo? ¿Por qué realmente ver abajo? ¿En qué sentido? En que esa imagen, el cual yo le rindo adoración, esa imagen, el cual yo le rindo culto, esa imagen, el cual yo le deposito fe, esa imagen, el cual yo le deposito amor, confianza, más que nada la confianza. Y si yo le deposito todo eso a esa imagen, a esa escultura, ¿de qué me sirve? Si después, cuando venga el juicio de Dios, esa imagen va a ser consumida con el fuego de Dios. Esa imagen no se va a poder salvar por sí misma. Entonces, si no se va a poder salvar por sí misma y no se puede salvar por sí misma, ¿cómo me va a salvar a mí? Pero entonces, si yo pongo mi fe, mi confianza, mi amor, mi sinceridad, aquel que murió por mí, voy a ser salvo, voy a encontrar su salvación. Y eso es lo que la Biblia nos relata y nos dice: por cuanto ha puesto su amor y su confianza por mí, la Biblia nos dice: yo lo libraré y le mostraré mi salvación y lo saciaré de larga vida, por cuanto ha puesto su confianza en mí. ¿Qué nos quiere decir? Cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú pones tu confianza en Cristo Jesús de Nazaret, no vas a quedar solo, no vas a quedar desolado. La Biblia dice: por cuanto has puesto tu fe, tu amor y tu confianza en Él te mostrará su salvación. Él te mostrará aquello que tú no puedes ver. ¿Y qué es lo que no puedes ver? La salvación de tu alma. Por eso es que la Biblia nos insta en que debemos de procurar en no caer. Y muchas de las veces decimos: es que yo no tengo imagen, yo no tengo nada. Ciertamente tú no tienes imagen, tú no tienes
tienes una imagen, escultura de yeso, de madera, de X cosa, pero vuelvo a lo mismo, tienes un ídolo. ¿Y quién es ese ídolo? Es un hombre el cual dices, yo a mí no me gusta nada de las predicaciones más que de fulano, a mí no me gusta ni una canción más que de mengano, a mí no me gusta ni una adoración más que de mengano, a mí no me gusta cómo lee la Biblia nadie más que fulano, a mí no me gusta cómo predica nadie más que fulano, a mí me encanta fulano cómo ora, a mí me encanta fulano cómo adora a Dios, a mí me encanta fulano cómo exalta a Dios, a mí me encanta fulano cuando empieza a cantar, porque todo lo demás no me gusta. Pero si viene fulano, mis ojos brillan, mi corazón palpita. ¿Por qué? Porque me encanta cómo canta, me encanta cómo alaba a Dios, me encanta cómo adora a Dios. Ten cuidado, ¿por qué? Porque tu fe lo está haciendo, lo está idolatrando. Tu fe y tu confianza ya no está en Dios, sino está en el hombre. Tu mirada ya no está en Cristo Jesús de Nazaret, sino en el hombre. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Como el pueblo de Israel, cayendo en idolatría, cayendo a que tú puedas creer en el hombre y no en Dios. Y la Biblia de igual forma nos dice, maldito el hombre el que confía en el hombre. ¿Qué nos da a entender? Que todo esto es Dios y para Dios. Por eso en Filipenses 2:10, 11 nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan de cuenta? Que no importa a quién sea, pero que en el nombre de Jesús de Nazaret, toda rodilla se doblará. ¿Para qué? Para que sepan que Él es Dios, para que sepan que Él es el único, y que no nada más aquí en la tierra, sino que también nos dicen todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué nos da a entender? Que no importa qué Dios sea, qué imagen sea, o qué poder tú llegues a creer que Él tenga, que no importa todo ese poderío lo que Él tenga. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hasta eso mismo se arrodillará ante Cristo Jesús de Nazaret. ¿Y qué nos da a entender? Es lo que Jesús de Nazaret nos demostró cuando Él murió en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que descendió al Seol. ¿Para qué? Para ir por los suyos, para ir de la descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que no solamente eso, sino que también mismo Jesús de Nazaret fue a quitarle las llaves al Hades. Que nos da a entender que Él tiene poder y autoridad en el infierno, aquí en la tierra y allá en el cielo. Entonces, si Él tiene poder de todo de lo que nosotros podemos ver, ¿por qué adoramos a su creación? Eso es lo que el ser humano no entiende. Si Jesús de Nazaret, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo caminó con Dios, que nos da a entender que desde el principio Cristo Jesús de Nazaret vino y estaba en Dios. Entonces, si Él caminó en este mundo y el verbo es Dios y el verbo era con Dios, nos habla de Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué vamos a adorar su creación? Entonces, ¿por qué adoramos a la madera si es creación de Dios? ¿Por qué adoramos a un ángel si es creación de Dios? ¿Por qué adoramos un hombre si es creación de Dios? ¿Por qué vamos a adorar lo que es la creación de Dios? Y Dios lo que nos dice: no debes de adorar mi creación, sino que tú te hice. Dios nos hizo a imágenes y semejanza de Él. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Que nos da a entender que siempre debemos de adorar a Dios, que siempre nuestra adoración sea a Dios, que siempre nuestra adoración no sea limitada y nada más a Él. Pero el ser humano y el diablo ha hecho que nosotros llegue un momento el cual nos confundamos, el cual nos ponga el deseo de decir: yo voy a adorar a alguien el cual puedo ver. Y muchas de las veces el ser humano con sus propias manos lo ha hecho. ¿Y cuál es eso? Las imágenes. Y decimos: este es Dios porque
pues es Dios. Y fíjense cómo es Dios y cómo es el diablo. Porque muchas de las veces decimos, esta imagen es Dios, pero nunca encontramos su nombre escrito en la Biblia. En la Biblia puedes encontrar los nombres de los apóstoles, pero nunca de cualquier Dios falso. Pero el ser humano dice, no, es que este es Dios y este me salva. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Quién lo hizo y de dónde procede? Porque en la Biblia aquí no aparece su nombre. Y si no aparece su nombre, no es nadie. Es como nosotros como seres humanos. Si Dios no encuentra nuestros nombres escritos en su libro de la vida, pues no estamos en su reino. Pero si Dios encuentra y Dios escribe nuestros nombres, es un gran libro de la vida. Cuando llegue el momento, tú vas a llegar ante Dios, ante el gran trono de gracia. ¿Y qué va a pasar? Vas a encontrar tu nombre en el libro de la vida y te va a decir, pásale, siervo mío. En lo poquito me hiciste bien, en lo mucho te pondré. Pásale, siervo mío. Y gózate en tu Señor. Eso es, ¿por qué? Porque estamos escritos en un padrón, en la Biblia, en un libro, el cual eso nos va a respaldar. Y muchas imágenes hoy en día, aquí en México y todo México, hay dioses de cada pueblo, cada ciudad, cada estado. ¿De dónde vienen esos dioses? En la Biblia no nos hablan de esos dioses. La Biblia nada más nos habla de dos dioses. Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios del cielo, de aquí de la tierra y debajo de la tierra, y el Dios que gobierna este siglo, el Dios que gobierna este mundo. ¿Quién es? Satanás, que Dios lo reprenda. Entonces, de ahí en fuera no hay nadie. Pero muchas de las veces el ser humano ha caído en la trampa del mismo diablo. ¿Para qué? Para que pueda hacer lo que el diablo quiera. El ser humano muchas de las veces ya no camina por sí mismo, sino que ya camina impulsado por el mismo diablo. ¿Para qué? Para que haga lo contrario de lo que Dios dice. Y cuando el ser humano cae a ser esclavo del diablo, el ser humano hace muchas cosas, el cual cuando llega a recapacitar dice, no sé cómo pasó, pero pasó. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Cuando menos me di cuenta, quizás ya lo hice. ¿Y qué es lo que has hecho? Por pecado. Y la Biblia nos dice, la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Por eso es que en Apocalipsis 5:13 nos dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Se dan de cuenta? Que aún todo de lo que está aquí en la tierra y debajo de la tierra, dijeron, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. De lo que Isaías nos dice, que toda rodilla se doblará y su lengua se enjuagará y sabrán que yo soy Dios. Apocalipsis nos dice, y oí en los cielos, en la tierra y todo debajo de la tierra, todo ser viviente, que decían, al Cordero sea la alabanza, al Cordero, o sea, se especificaba claramente, al Cordero, al Cristo Jesús de Nazaret, sea la alabanza, sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que si nosotros como creyentes decimos al Cordero, al Cristo Jesús de Nazaret, sea mi alabanza, Señor Jesús de Nazaret, recibe mi adoración, recibe mi alabanza, recibe mis palabras, el mismo Dios lo va a oír, va a decir, ahí me están hablando. Pero muchas de las veces nosotros decimos, Dios fulano de tal, Dios mengano de tal, te doy mi alabanza, te doy mi adoración. Dios dice, de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque aquel el cual tú le estás clamando, aquel el cual tú le estás rindiendo
culto, le está rindiendo adoración, pues no te salva, no te salva. Y por cuanto no te salva, no tiene poder para todo eso, en balde es tus oraciones, en balde es tu clamor, en balde es tu confianza en eso, en balde es poner tu fe, depositar tu fe en algo aquel donde llega la polilla y la polilla se lo come. De balde es que pongas tu fe, tu confianza, tu certeza, todo de ti en algo en el cual viene el fuego y es quemado. Mas es diferente que tú pongas tu fe y tu confianza en el cual aquel que hace descender fuego. Es bueno y es real que tú puedas poner tu fe, tu confianza, tu lealtad, tu amor, tu sinceridad en aquel que te da la vida, en aquel que te da fuerzas, en aquel que te da abundancias, en aquel que hace descender la lluvia, en aquel que hace descender las nubes, en aquel que hace que los vientos soplen, en aquel que hace que el sol sea sol, en aquel que dijo sea la luna y fue la luna, en aquel que dijo sea las aguas y fueron las aguas. Te es mejor que pongas tu confianza en aquel que no lo puedes ver, pero que su nombre es Cristo Jesús de Nazaret, el Hijo del Altísimo Dios Todopoderoso, en que tú puedas poner tu fe y tu confianza en aquel que el día de mañana es más, ni sabrás dónde quedó, pero te es bueno, te es menesteroso que tú puedas poner tu fe, tu confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Y quién murió en la cruz del Calvario? Cristo Jesús de Nazaret. Y no seas confundido por el diablo y no te confundas. No quiere decir que pongas tu fe y tu confianza en la cruz, no. La cruz no hizo nada, sino que fue Cristo Jesús de Nazaret quien hizo todo por ti. ¿Por qué? Porque la cruz hoy en día esa madera ya se apolilló, ya polvo es, mas Cristo Jesús de Nazaret sigue vivo. Por eso es que te es necesario que sepas exactamente en dónde estás depositando tu fe, en dónde estás depositando tu confianza, en realmente en quién crees, realmente a quién le adoras, realmente a quién sacrificas y realmente a quién ofrendas. Debes de saber con exactitud a quién ofrendas, a quién sacrificas. Si sacrificas al Dios vivo o a una imagen del cual el día de mañana va a ser quemado, el cual el día de mañana va a ser consumido por fuego consumidor. ¿A quién tú le has creído? ¿A quién le quieres creer hoy en día? ¿Quieres seguir creyendo a dioses falsos? Porque es lo que la Biblia nos dice. Dioses de yeso, de madera. ¿O realmente quieres adorar y realmente quieres creerle al Dios vivo? A aquel Dios que no lo puedes ver. La Biblia nos dice, sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Qué nos da a entender? Que te es necesario que dejes tus malas costumbres, dejes todo por el todo. ¿Para qué? Para que algún día puedas ver a tu Señor. ¿Para qué? Para que algún día puedas verlo, para que algún día puedas escuchar a tu Señor, algún día puedas abrazarlo, algún día estando delante de Él puedas decir, Señor, muchos años fueron el cual yo quería verte, pero valió la pena esforzarme, valió la pena dejar todo. ¿Por qué? Porque ahora te veo y qué bueno, Señor, es grato verte, abrazarte y besarte. ¿Por qué? Porque lo que tú me decías en la tierra era bueno, porque lo que tú me decías en la tierra realmente es verdadero. Ahora lo puedo ver con mis ojos, ahora te puedo ver, Señor, y qué gran alegría que ese gran día tu Señor y tú lleguen en ese momento único, en ese momento especial, en que tú llegues ante tu Señor, lo abraces, lo ames y le des un beso en su mejilla. Qué gratitud tendrás delante de Él y qué gran gratitud Él te va a decir, gracias por confiar en mí, bienaventurado porque tú confiaste en mí, no me veíste y nunca me presenté a ti, pero tú creíste en mí y ahora mírame, yo te daré un descanso eterno y te seguiré dando el descanso eterno. Pero qué malo cuando nosotros decimos, yo quiero ver para creer, yo quiero ver al Dios para que le pueda yo creer, y por cuanto quiero
quiero creer y por cuanto quiero ver, me hago una imagen semejante a Dios, me hago una imagen escultura de madera, me hago una imagen escultura de yeso y a Él me postro y ante Él me rindo. Y cuando llegue la ira de Dios, qué mal sería en ese momento que tus propios ojos puedan ver cómo supuestamente aquel Dios que tú lo adoras sea quemado y consumido con el fuego consumidor de Dios y tú vayas al castigo eterno. Por eso es que nos es necesario que nosotros nos demos de cuenta que solamente en Cristo Jesús de Nazaret podemos ser salvos. Fuera de Él no somos nada y nunca seremos nadie. Por eso es que de lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis, de lo que acabamos de leer, que oyó el apóstol Juan allá en el cielo, acá en la tierra y debajo de la tierra, que todos decían: al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Aquellas personas que realmente pusieron su fe, su confianza en Cristo Jesús de Nazaret, la Biblia nos relata la Biblia y nos da a entender que nunca Cristo Jesús de Nazaret se olvidó de ellos. Que Cristo Jesús de Nazaret no es como nosotros. Que cuando un ser humano necesita ayuda y nosotros tenemos ese corazón de ayudar, lo ayudamos de alguna u otra manera hasta que se restaure. Y después de esa persona que ya recibió mi ayuda, ya recibió tu ayuda, ya fue restaurado, ya dice: ahora sí por mí mismo ya puedo, se va y jamás se acuerda de ti y jamás te llega a visitar. Esa persona se muere y nunca vino y te dijo: gracias porque me ayudaste en el peor momento. Mas Cristo Jesús de Nazaret no es así. Cristo Jesús de Nazaret dice: por cuanto tú te acordaste de mí, por cuanto tú pusiste tu fe y tu confianza en mí, yo te mostraré mi salvación. Por cuanto tú decidiste dar el todo por mí, yo también di todo por mí. Y Cristo Jesús nos dice: tú ahora hoy en día das el todo por el todo, mas no te das de cuenta que en un tiempo yo también di mi vida por ti. ¿Para qué? Para que tuvieras vida y vida eterna, vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús de Nazaret murió por nosotros en la cruz del Calvario y Él nunca nos va a dejar solos y Él nunca te va a dejar sin recompensa. Y la recompensa no quiere decir dinero, no quiere decir bienestar, sino quiere decir salvación para tu alma. Que tu alma pueda encontrar la salvación. Esa es la recompensa. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Pero muchas de las veces nosotros no preferimos ser engañados por el mismo diablo a que seamos guiados por Dios. Nosotros como seres humanos preferimos más el pecado que la bendición de Dios. Preferimos más lo que es la idolatría que al mismo Dios vivo, al mismo Dios fiel y verdadero. Nosotros preferimos más al pecado, más al mundo que al mismo Dios. Pero Dios dice: no se dan de cuenta que ustedes adoran a fulano, mengano y sotano, que esas imágenes también se arrodillan delante de mí. No se dan de cuenta que tú estás depositando tu fe y tu confianza en esa imagen. Estás adorando a ese Dios, mas no sabes que ese Dios se postra ante mí. No te das de cuenta que ese Dios tiene que estar postrado delante de mí. Entonces, ¿para qué lo adoras? Ven y adórame a mí. Es lo que Dios dice: ven y adórame a mí. Ven y pon tu confianza en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda levantarte. Para que yo pueda abrirte tus ojos y veas la realidad del mundo. No nada más en lo literal, sino en lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros caemos y ¿qué es lo que caemos? Que ya no adoramos a Dios, sino ¿quién adoramos? A los mismitos demonios, a los mismos demonios que fueron descendidos del cielo. Muchas de las veces nosotros como creyentes también tenemos un demonio dentro de nuestra casa al cual le rendimos culto y adoración. Pero ¿cómo es eso, hermano? En un matrimonio cristiano, en vez que adoren a Dios, en vez que platiquen de Dios, en vez que engrandezcan en Dios, en vez que exalten a Dios, ¿qué están haciendo? Hay pleito, ira, contienda, gritos. ¿Qué están haciendo? ¿Están dando gloria a Dios?
Están diciendo, al Cordero sea la alabanza, la gloria y la honra, o al demonio le están diciendo, a ti sea la gloria. Literalmente no dicen, tu demonio, a ti sea la gloria, pero con sus actos de lo que el diablo le gusta, lo están haciendo. Entonces debemos de tener cuidado. Realmente, ¿en quién estamos? ¿A quién hemos creído? ¿Y a quién queremos creer? Si tú crees al Dios invisible, tendrás una salvación eterna. Si tú quieres creer a las tinieblas, tendrás el mismo castigo que ellos, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca muere. Pero qué bueno es Dios. ¿Por qué es bueno Dios? Porque Él nos sigue dando oportunidad. Él no es como nosotros. Él es bueno y para siempre su misericordia, porque nos sigue dando oportunidad. ¿Para qué? Para que recapacitemos y digamos, ahora sí quiero servirte a ti. Así que Dios los guarde, Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta tarde. Vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno para siempre, su misericordia, y que una vez más Él ha permitido que podamos estar aquí escuchando de su santa y bendita palabra. Y de igual forma pedirle por esta semana que viene, que nos guarde, nos cuide y que el próximo domingo nos tenga aquí reunidos, ¿verdad? Para seguir dándole la gloria, la honra y la alabanza. Puestos de pie, vamos a orar.